Hoy se consumó, obviamente, el blindaje del veto presidencial, que en definitiva. Obviamente que la Cámara de Diputados no consiguió los 2/3 como para confirmar precisamente que se apruebe la ley y que se convierta en ley. Triunfó el veto presidencial en el día de hoy. No se consiguió y no fue idéntica votación porque hubo un sector que apoyó precisamente esta medida. Ustedes habrán visto la foto de los 5 integrantes del radicalismo que se entrevistaron con Javier Milei y acordaron, más allá de que son 5, pero son un poco más, decidieron cambiar el voto. Hubo un documento firmado por dirigentes radicales contra los diputados de la Unión Cívica Radical, precisamente que cambiaron su voto con la idea de que o los instaban a que no hagan este cambio, que no se lleve a cabo este cambio, y al mismo tiempo mostrando una posición lógica en algunos casos, ¿no? Uno de los que firmó precisamente es Hernán Rossi, dirigente radical, secretario general de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, que lo tengo en línea, lo voy a saludar. Hernán, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, no en un gran día precisamente, para un militante de 30 años, el radicalismo es un día difícil. Sí, evidentemente que sí. No solo por lo que significó esto, sino porque creo que se concreta una nueva atomización de la Unión Cívica Radical, ¿no, Hernán? Bueno, yo no lo llamaría atomización. Nosotros tenemos una situación que sí es grave. Tenemos por lo menos 5 legisladores nacionales que se apartaron de lo que el partido había decidido. Por otra parte, se apartaron de lo que ellos mismos habían votado hace poco tiempo, pocos días. Pero también tenemos una cantidad importante de diputados que cumplieron con su deber histórico, ¿no? Entonces, la vida institucional del radicalismo sigue. Pero sí tiene mucha gravedad, Roberto, lo que ha ocurrido el día de hoy, y lo que nosotros vamos a hacer es convocar rápidamente a la mesa de la Convención Nacional, la misma que se reunió el día de ayer, y sacó otro documento. Recién vos mencionabas el que firmamos aproximadamente 1000 militantes del partido, pero hubo también un documento de la mesa de la Convención Nacional, donde nosotros le advertimos a los diputados que ayer habían visitado la Casa Rosada que si se apartaban de la decisión del partido, nosotros íbamos a elevar al Tribunal Nacional de Ética del partido lo que ocurriera para que juzgue su conducta. Efectivamente, eso es lo que vamos a hacer en las próximas horas. Nos avalan los artículos 8, 29 y 53 de la Carta Orgánica, que nos permite suspender provisoriamente su afiliación hasta tanto el Tribunal de Ética partidario los convoque, los cite, les permita ejercer su defensa y los juzgue de manera definitiva. Pero hasta tanto ello ocurra, nosotros los vamos a apartar de la vida partidaria. Hernán, ¿estamos hablando de los 5 que se entrevistaron con Javier Milei o hay más diputados en la mira? No. Estamos hablando exactamente de los diputados Campero de Tucumán, Picat de Córdoba, Arjol de Misiones y Servi de Neuquén. Seguramente también Reyes de Santa Cruz. En el caso de Reyes, ella se ausentó del recinto, pero en el discurso previo había manifestado su abstención, ¿no? Con argumentos claramente contradictorios con la posición del partido, con lo cual entiendo que también le caben a la diputada Reyes las generales de la ley. No así el diputado de Corrientes, Tournier, porque en realidad Tournier no es afiliado al radicalismo, entonces nosotros no le podemos suspender una afiliación que él no tiene. Obviamente.
Entonces estamos hablando de esos cinco diputados que te mencioné. Claro. ¿Para cuándo harían la convocatoria ustedes? En las próximas horas nosotros hemos pedido ahora a las autoridades de nuestro bloque que nos pasen las actas para poder constatar fehacientemente cómo han votado. ¿Cómo han votado? Claro. Si bien esto es público, ¿no? Pero para tener las actas correspondientes, y convocaremos a la mesa, somos 15 miembros y ahí resolveremos esto que te estoy mencionando, pero no debería demorarse demasiado. Claro. Y sí, pedirle al Tribunal Nacional de Ética, que está compuesto por 3 miembros, que son Alicia Tate, de Santa Fe, ex diputada nacional, Juan Pedro Tunesi, de la provincia de Buenos Aires, ex diputado nacional, y Ricardo Barrios Arrechea, de la provincia de Misiones, ex gobernador, que en uso de las facultades que tienen, como el tribunal que juzga la conducta de los afiliados de la Unión Cívica Radical, analice lo que nosotros le vamos a elevar y juzgue la conducta de estos diputados. Apelo a su memoria y también a su trayectoria dentro de la política y dentro de la Unión Cívica Radical. ¿Hay antecedentes de lo que hoy están viviendo ustedes? Hay antecedentes. En los primeros años de los gobiernos, del gobierno del presidente Néstor Kirchner, hubo una cantidad importante de correligionarios que habían optado por integrar el espacio que en ese momento se denominaba, entiendo que concertación plural o transversalidad. Pero no, de cambiar un voto de 15 días a diferencia, me refiero, porque, ha tenido tanto la Unión Cívica Radical como el Partido Justicialista... No, pero por eso te cuento el antecedente concreto. Del voto en sí, digo... fue el de Julio Cobos, en su momento, que fue expulsado por el Tribunal de Ética por haber integrado una fórmula presidencial sin la autorización partidaria. Y hay en la historia del partido otros antecedentes. Yo también en esto, Roberto, si bien, como te decía al principio, es un día triste, difícil, sobre todo por nuestros jubilados. Yo tampoco voy a caer en el egoísmo de decir estoy triste por mi partido, que lo estoy triste por los jubilados, porque obviamente, si bien esta ley ni de cerca, Roberto, ni de cerca resolvía la dramática situación que atraviesan los jubilados, por lo menos era una reivindicación simbólica, moral enorme, gigantesca. Hernán, en el comienzo del programa decía que no pueden, que están discontinuando su reivindicación, ¿no? Yo decía al comienzo del programa, le han quitado un día. Yo lo siento más que nada por ello. Tremendo. Más que por mi partido. Pero de todas maneras debo decirte que no es la primera vez que ocurre. Que en definitiva estamos hablando de la calidad de la democracia y que nosotros necesitamos reconstruir partidos políticos en los cuales la gente pueda confiar y pueda saber cuál va a ser su conducta. Claro. Si hablamos del sueldo de los jubilados, cuál va a ser su conducta si hablamos de la educación pública, cuál va a ser su conducta si hablamos de la salud pública, que seamos previsibles. Bueno, mañana tienen una muestra también con el financiamiento universitario. Sí, claro. Mañana tenemos otro día muy importante en lo que es la ley de financiamiento universitario. Pero digo, si nosotros recuperamos eso, la sociedad podrá por momentos decidir que gobernamos y por momentos decidir que tenemos que estar en la oposición, pero va a tener en claro cuál va a ser la conducta de alguien que se dice radical, o de alguien que se dice justicialista, o de alguien que se dice del PRO. Yo me ocupo de mi partido. A mí me interesa que hoy un ciudadano cualquiera, nos vote o no nos vote, cuando se diga esta persona es radical, sepa cómo se va a comportar. Y lamentablemente por este tipo de conductas eso hoy es puesto en duda.
Claro. Y eso no es que le hace mal al radicalismo, le hace mal a la democracia. A la democracia. Sí, sin duda. Hernán. Porque la democracia está constituida por partidos políticos. El juego parlamentario requiere de partidos políticos que sean... Desde luego, porque entendemos a veces los partidos políticos, incluso hay situaciones que han apoyado con leyes a otro signo político que gobernaba el país. De hecho, ¿qué pasa? Y eso forma parte de la democracia. Ahora... No, eso está bien. De hecho, este proyecto de ley de movilidad jubilatoria que obtuvo en su sanción 160 votos, encontró juntas a la bancada del radicalismo, a la bancada del PRO y a la bancada del Frente para la Victoria, o sea, o del Frente de Todos. Y porque traspasa la necesidad de los jubilados, traspasa toda la parte política. Eso está muy bien, claro, pero porque forma parte de las posiciones programáticas de los partidos que deciden juntarse para acompañar esa ley, ¿no? Sí. Después, el problema es cuando alguien pocos días después se desdice de lo que hizo. Eso es lo que le hace daño a la política. No nos pongamos de acuerdo para algo noble, para algo importante. El problema es, bueno, yo no puedo explicar cómo hace 3 semanas estaba de acuerdo con aumentarle el salario a los jubilados y creía que eso no comprometía el déficit fiscal, y hoy argumento, como hizo algún diputado de mi partido, argumento que no puedo acompañar el proyecto porque pone en juego el equilibrio fiscal, algo que además es absolutamente falso, porque si algo se comprobó en los debates parlamentarios que permitieron la sanción de esa ley... Ese fue Campero, de Tucumán. Fue que no estaba en juego. En todo caso, la plata malgastada está en lo que le van a dar a la CIDE, está en los viajes al exterior del presidente, está en las modificaciones en la política tributaria que hace que las grandes empresas en la Argentina, los que más ganan en la Argentina, paguen menos, y entonces el Estado deje de recaudar un montón de dinero. Es decir, el equilibrio fiscal es algo que todos vamos a defender, ¿no? Claro. Ahora, porque es necesario para crecer, para que vengan las inversiones, para que se genere empleo, para que podamos exportar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el tema es quién paga ese equilibrio fiscal. Y ahí ya es una cuestión de prioridades. Y nosotros no creemos, definitivamente, no está en el pensamiento de la Unión Cívica Radical que ese equilibrio fiscal lo tengan que pagar los jubilados. Hernán, ¿ha tenido oportunidad de conversar con el presidente del partido, en este caso con Recién. ¿Y cuál es la opinión de Lustó? Antes de atenderte, sí. Bueno, Martín está, por supuesto, muy, bueno, como yo, muy preocupado por esta situación, pero muy entero y muy dispuesto a dar las peleas que vengan en el futuro. Vamos a dar la discusión para que la Unión Cívica Radical esté parada donde la hora histórica indica que tiene que estar parada. Y vamos a construir una alternativa política al gobierno de Javier Milei, al gobierno de la Libertad Avanza, porque entendemos que hay otro camino para poder sacar adelante a la Argentina que no sea sobre el sacrificio de los que menos tienen en la Argentina. Claro, incluso había visto algunos títulos con una determinada orientación, como por ejemplo, título dice, Milei quebró la Unión Cívica Radical. A eso también ustedes apuntan, ¿no? Que evidentemente no han quebrado a la Unión Cívica Radical. No la quebró. Yo creo que ese título hace referencia a la famosa frase que se rompa pero que no se doble, la de nuestro fundador, Leandro Nialem. No la quebró porque en realidad el que votó de la manera que votó no es radical. Y nosotros rápidamente nos reagrupamos y te voy a mencionar otra frase de nuestro fundador: adelante los que quedan, y los que quedamos somos muchos, y vamos a honrar la historia de la Unión Cívica Radical. Bien, bueno, le agradezco la gentileza por habernos atendido. La verdad que estamos hablando con el secretario general de la Convención.
de la Convención Radical, un poco para buscarle un sentido al sinsentido de lo que hemos sido testigos todos, porque más allá de los colores políticos, creo que aumentarle 15.000 pesos a un jubilado que no le soluciona el problema, pero después quitarle 15.000 pesos, la verdad que es realmente un espanto. Así que, bueno, le agradezco la gentileza en atendernos, Hernán. Le mando un saludo grande. Hasta luego. Hasta luego, gracias.